Con más de 15 años en el mercado, la saga Resident Evil es hoy por hoy un clásico entre los jugadores de distintas edades. No hay cabe duda de que su evolución desde el horror survival puro a los juegos de acción más cercanos a los Gears of War trajo polémicas entre los fans más puristas de la serie, hasta el punto que el último juego, el sexto, tuvo muchísimas críticas por parte de los fans, pero aún así fue un éxito comercial para Capcom. Cabe recordar un poco el pasado glorioso de este juego por medio de estas curiosidades. Pero vamos por el principio. El nombre por el cual lo conocemos hoy en día solo es para el mercado occidental. En su Japón natal, la saga se la conoce como Biohazard. Las razones del cambio de nombre son muchas, pero principalmente se debe a que el término Biohazard, que significa epidemia o zona de contagio, es demasiado común en Estados Unidos, incluso se lo usa para referirse a una gripe. Así que para buscar un poco más de terror al juego, Capcom América decidió cambiarlo por Resident Evil. Ahora bien, hagamos un poco del pasado de este juego y hablemos de su creador, Shinji Mikami. Él mismo creó la saga como una respuesta de Capcom al éxito que en ese momento tenía la saga Alone in the Dark de la compañía Infogrames de 1991. El bueno de Mikami, que también creó juegos espectaculares como Bayonetta, Devil May Cry, Good Hand y Okami, no es una mente desquiciada como uno puede llegar a pensar que solo sabe hacer juegos de terror. Al contrario, sus primeros pasos en el mundo de los videojuegos fueron inocentes adaptaciones de clásicos de Disney como Quién engañó a Roger Rabbit para Game Boy y El Aladdin de Super Nintendo, juegos de excelente calidad. Volviendo al primer juego de la saga, podemos decir que el mismo estuvo muy influenciado en las películas de George Romero, conocido como ser el padre de los zombies modernos, el creador de películas tan emblemáticas como La Noche de los Muertos Vivos, El Amanecer de los Muertos Vivos y El Día de los Muertos Vivos. Ahora bien, George Romero incluso tuvo mucha participación en Resident Evil, siendo el encargado de hacer dos comerciales emitidos únicamente en Japón para promocionar los juegos. Luego de este primer acercamiento, Capcom le acercó a George Romero la idea de producir una película sobre la franquicia. Si bien el guión está escrito a medias, Capcom decidió cancelar la idea en 1998 porque la consideraba, ironías de la vida, demasiado bélica y completamente aparte del terror que ellos querían transmitir con Resident Evil. En los esbozos del guión se pueden leer cómo los protagonistas eran Jill y Chris, que tenían como misión investigar en la mansión, pero iban a meter más personajes de otros juegos como Ada Wong, que iba a tener una participación muy activa en la misma. Este primer juego además es uno de los que más remakes y adaptaciones tuvo, encontrándose no solo para Nintendo 10 sino también para GameCube. Sobre esta última versión se puede decir que se incluye la modalidad invisible, por el cual no solamente tienes muy pocas balas, no solamente se deshabilita la puntería automática, sino que todos los enemigos desde el principio hasta el final son invisibles. Si logras terminar este juego en esta modalidad súper difícil, te encuentras con una nota del propio Mikami, que te felicita por ser un super fan del juego. Ahora hablemos un poco de los proyectos cancelados o los Resident Evil .5 como los conocemos los fans. Estos juegos son en realidad proyectos cancelados a mitad de su desarrollo para cambiar diferentes aspectos del mismo. Es curioso que existan dos de estos juegos. El primero es el Resident Evil 1.5 y en teoría iba a ser la continuación oficial del primer Resident Evil. La diferencia con el Resident Evil 2 que terminó saliendo y jugamos es que si bien el protagonista iba a ser Leon S. Kennedy, Claire no iba a aparecer en la trama y su reemplazo iba a ser una chica llamada Elsa Walker, que se trataba de una joven universitaria que trataba de escapar de Raccoon City. El juego también incluía bastantes novedades como la posibilidad de intercambiar atuendos para mejorar diferentes atributos del personaje, como velocidad, resistencia o fuerza. También se decía que los zombies iban a ser un poco más inteligentes. Por ejemplo, si tú liquidabas a todos los zombies de una habitación pero dejabas las ventanas y las puertas abiertas, ellos podían volver a entrar.
También se rumoreaba que este juego no iba a contar con cinematics, debido a que Shinji Mikami quería que el juego tuviera más escenas de acción y no perder espacio en el disco con cinematics. Recordemos que en ese tiempo la PlayStation era conocida por incluir cinematics en todos sus videojuegos, así que Capcom influyó un poco para que las mismas estén en el juego, por lo que se tuvo que cambiar completamente la idea original, además de que querían meter un nexo entre el primer Resident Evil y el segundo, razón por la cual a Elsa se la cambió por Claire, que terminó siendo la hermana del protagonista Chris Redfield. Bien, ahora hablemos del segundo juego dropeado, pero esta vez es el 3.5. Este juego iba a aparecer cerca del 2000 para GameCube, e iba a contar la historia de Leon, que tenía que ir a rescatar a la pequeña Sherry de Resident Evil 2, que había sido atrapado por Umbrella. En medio del juego, Leon es infectado por un virus que lo hacía ver fantasmas y alucinaciones, por el cual tenía que estar completamente peleando contra sus propios demonios internos. La idea de este juego era competir directamente con la saga Silent Hill de Namco, al incluir más elementos sobrenaturales en la trama. Obviamente, el video que circula en internet es real, incluso hay trailers del mismo juego que lo que estamos viendo ahora. Se decidió cancelar esta propuesta por varias razones, principalmente porque no quedaba con el espíritu de Resident Evil y Shinji Mikami estaba por probar algo muy novedoso, un sistema de juegos tan novedoso que lo siguen aplicando hoy en día, y ese fue el Resident Evil 4 que conocimos todos. Por último de estos juegos semi-cancelados, podemos nombrar al extraño Resident Evil 0. Sí, me dirán que salió para GameCube, pero ¿cuántos de ustedes sabían que la idea original era para Nintendo 64? De hecho, se empezó a realizar debido a que era la consola que no tenía tiempos de carga como la PlayStation, era posible intercambiar jugadores en mitad de las partidas. Además, Nintendo exigía tener un juego propio para su compañía, recordando que Resident Evil era casi exclusivo de PlayStation. Era casi lo mismo, la protagonista iba a ser Rebecca, pero su diseño iba a ser más parecido al de Jill, solo que con los colores cambiados. Un detalle curioso de este juego es que apareció un personaje con un brazo cortado. Y este brazo cortado, como se darán cuenta, apareció en la intro live action del primer Resident Evil. Este brazo cortado luego fue eliminado en la remake de GameCube porque debido no aparecía Resident Evil para Nintendo 64. Ahora pasemos a contar unos cuantos juegos desconocidos de la franquicia. El más conocido de estos juegos desconocidos es el Resident Evil Gaiden, aparecido para Game Boy Color, siendo el primer juego de la franquicia en no ser desarrollado íntegramente por Capcom, sino por la compañía Interplay. Este juego apócrifo, por así decirlo, tenía como protagonista a Barry Borto, que tenía que entrar en un barco infestado por zombies para rescatar a Leon S. Kennedy, con el cual habían perdido contacto hace un par de horas. Es curioso este juego, porque el sistema para matar los zombies luego se lo utilizó para la adaptación de Resident Evil para Nintendo 10. Es decir, con la pantalla uno tenía que bajar a cuchillazos o a balas a los zombies que aparecían. También es curioso porque el último juego de Resident Evil aparecido para la consola Nintendo 3DS también se desarrolla en un barco, como idea sacada de este juego. Ahora bien, otro curioso juego es el Resident Evil 2 para Game Boy Advance. La idea de este port era demostrar las capacidades técnicas de la consola. Este juego no terminó saliendo al mercado, pero es bastante curioso cómo logra adaptarlo a esa pequeña consola que ahora debe estar juntando polvo a los que la deben tener. Y con esto llegamos al final de las curiosidades de Resident Evil. Hay muchísimas curiosidades más, pero las dejamos para más adelante. Saludos.